¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un deportivo en el aire. Cosas muy notables han pasado, sobre todo en el fútbol nuestro, durante la semana. Y hoy día hubo un hecho realmente destacado. Porque vamos a comenzar con el fútbol. A un jugador se le ocurrió marcar 6 goles. Queríamos traerlo, lo llamamos para allá, pero estaba cansado. El Tunga González dijo que no quería venir. Pero la verdad, Pedro, es que nos hubiera encantado tener a ese invitado acá en Zoom Deportivo. ¿No le parece? Pero por supuesto. Se lo vamos a contar a la gente, Sergio. Normalmente nosotros en las reuniones de pauta de la semana programamos al invitado, ¿no es cierto? Pensamos, lo buscamos y lo invitamos con anticipación. Y hoy a las 6 de la tarde no dudamos. Había que agilizarse, había que buscarlo y encontrarlo. Y por teléfono en el mismo estadio del Teniente lo ubicamos. La gran figura de esta jornada futbolística. Incluso como que pasa a opacar un poco lo que ocurrió en Copa Libertadores con la clasificación de los dos equipos chinos, porque 6 goles en un partido no se hacen todos los días. Aníbal González, ¿eh? Usted está tranquilo aquí, llegó y dijo, me vengo de Rancagua a Santiago, muchas gracias. Se vino, ¿eh? Se vino. Pues, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo que lo ubicaron por teléfono en el estadio del Teniente? ¿Usted estaba en los camarines? ¿Cómo fue aquello? Sí, bueno, yo estaba duchándome en ese instante cuando llegó un periodista de Rancagua diciéndome que tenía un llamado de Santiago para hacer una invitación a Zoom Deportivo. Y bueno, y después de ducharme hablé con el encargado de aquí de Zoom Deportivo y bueno, estoy aquí contento. Muchas gracias por venir, Aníbal. ¿Por qué le dicen Tunga? Bueno, es un apodo desde niño que llevo y bueno, es un famoso que salía en la revista Mampato, una revista antigua. Sí, una revista cómica que había. Claro. Mampato de la década del 50, del 60. Sí. Aníbal, ¿usted dónde nació? Bueno, nací en Rapel. Y futbolísticamente ha crecido en O'Higgins de Rancagua, porque por ahí anduvo un tiempo en Cobreloa, ¿no? Sí, creo que tuve préstamo en Calama 5 meses y bueno, después volví nuevamente a la sexta región y bueno, estoy contento y me ha salido todo hasta el día de hoy. ¿Qué edad tiene usted, Aníbal? Cumplí 25 años. O sea, todavía hay cuerda, hay mucho Tunga para rato. Estuvimos juntos en los Panamericanos de Indianápolis, en esa selección que fue medalla de plata. ¿Es la experiencia más importante a nivel de selección chilena? Sí, creo que es muy linda esa experiencia. Creo que junto a varios compañeros que están militando en primera división, logramos una medalla increíble ese año y bueno, una medalla de plata creo que para Chile fue bastante buena en el fútbol. Aníbal, ¿cuál era su mejor marca personal en un partido? ¿Cuántos goles había hecho? Porque siempre ha sido un insigne goleador usted. 4 goles. 4. ¿Cuándo? Contra Iberia el 87. En un torneo de apertura también. Sí, claro. Y cuénteme, ¿cuántos goles más o menos ha hecho en su carrera profesional? Porque siempre usted es un hombre de ¿cuántos goles por campeonato más o menos? Bueno, por campeonato hago como 20 goles al año en los 2 campeonatos del año y hasta el momento llego como a cerca de 100 goles. Hoy, cuando empezó a convertir, cuando ya en el primer tiempo llegó a 4, ¿pensó en algún momento en esa marca de Carlos Campos o en esa marca de Chamaco Valdés? ¿Pensó en llegar a los 6 goles? ¿Le contaron algo? ¿Le dijeron algo en el vestuario, por ejemplo? Realmente no sabía la marca, yo no tenía idea. En el segundo tiempo algunos periodistas empezaron a hablar del récord y bueno, yo pensaba que del récord mío que había convertido 4 goles, pero bueno, después que terminó el partido, ahí me dijeron todo y bueno, contento por haber logrado este récord. ¿Y es verdad que tuvo la oportunidad de superarlo hoy? Sí, o sea, tuvieron 2 tiros en el palo que a lo mejor con un poquito más de suerte lo hice logrado. ¿Fueron tiros libres esos? Un tiro libre de 25 metros y una jugada individual. Qué lástima. Lo invitamos a elegir el mejor gol. A lo mejor es uno suyo. Vamos a ver. Buscamos el mejor gol de esta jornada del torneo de apertura junto al récordman del fútbol chileno, Aníbal González, 6 goles en un partido. Y Colo-Colo ayer también anotó un récord en el Monumental, porque anotó 12 goles en 3 partidos. En el torneo de apertura 5, Juan Gutiérrez, estelar de la jornada sabatina, deja el marcador 1-0 frente a Everton. Cuando concluía la primera parte, el portero Solís no puede soportar el tremendo arranque de Gutiérrez, quien invita a la tribuna a festejar junto a él el primer gol albo. Excelente valor, un nuevo nombre para el fútbol chileno, Malcom Moyano, 21 minutos del segundo tiempo. El pelotazo profundo, el pase gol de Pastén, toda la técnica para amortiguar y para definir en el pecho y en los pies de Malcom Moyano. A los 26 del segundo tiempo,
el Chico Pastén, otro notable de este nuevo Colo-Colo, dejando el marcador 3-0 y acercando al equipo albo a la bonificación. El árbitro don Iván Guerrero no tuvo problemas en la conducción. Un partido limpio. Flojo rival para Colo-Colo fue Everton, superado en todos los sectores de la cancha. Malcolm Moyano y su carrera espectacular para dejar el marcador 4-0. Colo-Colo bonificaba, obtenía 3 puntos en los 34 del segundo tiempo. Y el que inició la serie, la cierra. Juan Gutiérrez, a los 43 del segundo periodo, golazo. Colo-Colo derrota a Everton por 5-0. Preliminar de ayer en el Monumental de la comuna de Macul. Siempre en día sábado por la tarde, con arbitraje de Mariano Peña y 2.935 espectadores en el Morro de Talcahuano, este Naval de Luis Ibarra, tras gran maniobra, se pone arriba 1-0 a los 6 del segundo tiempo sobre el colista palestino con gol de Eduardo Nazar. Un gol de la colonia, ¿eh? Nazar es apellido de origen árabe. A los 11 minutos del segundo tiempo, Nelson Soto consigue la igualdad para el cuadro tricolor. Se sigue conversando con Manuel Pellegrini como futuro técnico de Palestino para el torneo oficial. Y a los 19 del segundo tiempo, de nuevo, Nazar, tras gran maniobra colectiva y zambullida notable del goleador de Talcahuano. Naval o Nazar 2, Palestino 1. Saltamos a la mañana de domingo, a la grata jornada que siempre San Carlos en Apoquindo. Universidad Católica con un golazo de Raimundo Tupper a los 40 minutos se pone en ventaja. Ponce hacia el centro, aparece acompañando con gran decisión Raimundo Tupper y deja el marcador 1-0. El árbitro del partido fue el señor Francisco Heller, quien a los 41 minutos dio este penal favorable a Católica. No hay discusiones. Mejías le hace falta a Pérez, ejecuta a Reynoso en segunda instancia y deja el marcador 2-0, triunfo para Católica sobre Iquique. Estamos en Valparaíso. Wanderers avanza en la tabla de clasificaciones al derrotar a Concepción por 1-0. Don Enrique Marínez, el árbitro, quien sanciona el centro de la cancha a los 41 minutos ante 3.702 espectadores. Marcelo Fuentes, Wanderers 1, Concepción 0. Reiteramos, Fuentes el goleador de la jornada. En la cuarta región, arbitraje de Jorge Mazardo. Camisetas muy coloridas para el cuadro serenense, que provoca color en las tribunas con este gol de Juan Carlos Letelier a los 38 minutos y la ventaja ante Huachipato. Visita de muy buena campaña. Y el cuadro visitante, justamente el de la Usina, el de Talcahuano, a los 25 del segundo tiempo, consigue el empate a través de Rodrigo Astudillo. La Serena 1, Huachipato 1, hoy en la portada de la cuarta región. La espectacular serie a cargo de Aníbal Tunga González. Don Juan Pablo Torrens fue el árbitro. Solo 3.974 espectadores. A los 4 minutos, el primero de Aníbal González. 1-0 ante Fernández Vial. A los 9 minutos, el segundo de González. Ayudando para servir esa pelota y para definir, para anotar el gol. Lleno de ganas y lleno de gol Aníbal González. A los 31 minutos se sanciona esta falta con tiro libre indirecto dentro del área de Fernández Vial y comienza a aparecer ahora de cabeza Aníbal González. 3-0 el marcador. A los 40 minutos, de nuevo con golpe de cabeza, González y el 4-0. Así se cierra la primera parte del encuentro. Reiteramos en pantalla el 4-0. Es bueno el gol de Saavedra. A los 10 del segundo tiempo, Manuel Saavedra anota el único gol de Fernández Vial. Desde 28 metros, a lo mejor un poco más. 4-1 el marcador. Reiteramos la exclusiva cifra del conjunto de la octava región. Y luego, Reyes por la derecha, Aníbal González y el 5-1.
Todos los goles de O'Higgins hasta este momento a cargo del hombre de rapel, de Aníbal González. 40 del segundo tiempo. Inicia González y es Juan Ramón Reyes quien deja el marcador 6-1. Ya había bonificación, ya era goleada para el líder del Grupo Sur del campeonato de segunda división, de apertura de primera división, en plena segunda rueda. González quería goles hasta el final porque ahí roba ese balón y define con enorme clase, con un globo sensacional. 7-1 el marcador. 6 goles, multiplicado por 6 González. El partido más polémico de la jornada se vivió en Santa Laura. Unión Española derrota a la Universidad de Chile por 2-1. Carlos Robles, el árbitro. Y a los 18 minutos, Bustos, el volante de Unión Española, el sobrino de Chamaco, a quien recordamos por aquellos 6 goles en alguna oportunidad, deja el marcador 1-0. Aquí hay cualquier cantidad de infracciones, ¿ah? Ya las analizará Mario Gasque en las jugadas polémicas. Lo cierto es que Robles desde muy cerca sanciona penal. Ejecuta el propio Carlos Daniel Tapia, quien sería expulsado de la cancha. Bate a Canales y deja el marcador igualado a 1. 40 del primer tiempo. A los 36 del segundo periodo, lesionado, se le diagnosticó esguince. Richard Zambrano, también para la polémica, le hace túnel a Walter Mella. 2-1 le gana Unión a la U con 8.363 espectadores en las tribunas. Todavía hay hinchas de la U dispuestos a sufrir. El clásico minero en El Salvador. Como visita Cobreloa, quien mantiene su uniforme con un gol del legendario Alarcón, sí, el mismo de siempre. Armando Alarcón, 1-0, 35 minutos para el cuadro de Andrés Prieto sobre Cobresal. A los 4 del segundo tiempo, Marcelo Álvarez, 2-0, Cobreloa ante Cobresal. Víctor Ojeda fue el árbitro, 2.603 espectadores. Repetimos el gol de Marcelo Álvarez. En la media hora, para ponerle una nota de angustia y de suspenso al partido, Cristian Bravo deja el marcador final. Cobresal 1, Cobreloa 2, en el campamento minero del Salvador, tercera región. Todos los goles los hemos revisado. Aníbal González, ¿va a elegir uno suyo o no? Bueno, hay bonitos goles, creo que de un joven de Colo-Colo, muy lindo. Pero me voy a quedar con el segundo gol de Naval. Porque, bueno, la jugada previa la tocaron todos los delanteros. Y, bueno, al final, el gran gol ese. Ahí está. La toca Jauregui, el 7. Baeza, ¿no? Baeza y se la da en bandeja, como se dice, a Nazar. Fueron los dos goles parecidos en cuanto al finiquito de Nazar, a 2 palomitas preciosas. Claro, lo elegí por la jugada que lleva ese gol. Yo creo que por modesto usted no eligió algún gol suyo, porque había 2 muy buenos. El primero y el último a mí me encantaron. Bueno, creo que a lo mejor lo hice elegido, pero preferí ese. Qué bonito, ¿eh? Además que yo creo que nosotros también con mucha modestia lo hemos premiado a usted invitándolo a Zoom Deportivo porque se lo merece. Es un récord y realmente nos gratifica tenerlo y también agradecerle de nuevo el esfuerzo que significa después de un partido venir desde Rancagua, dejar a la señora, a la guaguita chica, ¿no? ¿Verdad? Tiene una guagua de un año. Sí, una usted, niñita. ¿ah? Y venir aquí al Zoom Deportivo y a volver de inmediato, tarde por la noche. Que tenga muy buen viaje de regreso a la capital de la sexta región. Bueno, gracias y le doy muchas gracias a Canal 7 y bueno, y a Zoom Deportivo. Perfecto. Y ojalá que sigan los goles. Ojalá Dios quiera. ¿Ah? Juega muy lindo este O'Higgins. Me decía Aníbal González que hoy hubo 9 jugadores formados allá en la zona jugando y eso es gratificante para el club, para la gente de la zona, en fin, para todo el mundo. Seguimos avanzando en Zoom Deportivo, ¿no es cierto? Veamos la tabla de posiciones de la primera división en la zona norte y sur del campeonato de apertura. Naval y Católica comandan el grupo norte con 17 puntos, tercero Huachipato con 14, cuarto Cobresal con 13. En el quinto puesto están Cobreloa e Iquique con 12 unidades, séptimo puesto para La Serena con 11 y colista Palestino con 7 puntos. En el grupo sur, 3 líderes, Colo-Colo, la Unión Española y O'Higgins con 18, cuarto puesto para Wanderers con 14 unidades y más atrás, quinto Concepción con 13, sexto Everton con 9, penúltimo lugar para la Universidad de Chile con 7, colista absoluto Fernández Vial con 6.
un momento apasionante en las jugadas polémicas con el profesor Mario Gas, porque hay mucho tema para conversar en este fin de semana. Y tenemos que partir por el encuentro que significó la inauguración de la luz en el estadio de San Carlos, pues, porque se le apagó la luz a los árbitros paraguayos. Qué vergüenza para este pobre señor Asterio Martínez y para los árbitros paraguayos por todo lo que pasó después del partido, Mario. Este cambio inexplicable, qué poca seriedad en la Confederación. Bueno, ¿cuál es la explicación para todo esto que ha pasado? Bueno, pienso que este es un hecho inédito en cuanto a arbitrajes, Pedro, porque que yo tengo conocimiento, generalmente los clubes pueden reclamar el derecho a pataleo que se dice vulgarmente en nuestro país con respecto a algún arbitraje, y resulta de que acá se le ha hecho caso, sentando un mal precedente en el futuro, de cambiar a los árbitros. Generalmente se les respalda, se les apoya. Incluso en algunas oportunidades en nuestro medio, cuando algún club reclamó con algún árbitro, le volvieron a mandar a la semana siguiente al mismo árbitro para que no siguieran con esos reclamos. Y acá la Confederación, desgraciadamente, ha aceptado esta actitud de los peruanos, primero desafortunada de los peruanos y mucho más desafortunada de la Confederación, que ha aceptado este cambio que realmente, como digo, es insólito dentro del arbitraje acá en Sudamérica. Pero de todos modos no fue bueno el arbitraje de Asterio Martínez, ¿eh? No fue bueno, pero yo creo que no fue bueno para los dos equipos. Y la verdad es que no merecía tampoco haberlo cambiado porque faltaba Maciel y también el otro árbitro Barrientos, que no son malos árbitros. Vamos a las jugadas polémicas de Copa Libertadores, que es nuestro primer bloque. Y justamente iniciamos con una jugada que se discutió mucho el día martes allá en San Carlos de Apoquindo. A ver, veamos esta jugada con rapidez, señor director. Una mano de Argüeso, que en el estadio pasó casi inadvertida, ¿eh? La televisión la muestra después Mario Gas. Exactamente, Pedro. Es una mano, vamos a ver acá, hay una intervención, viene el centro de Contreras, pero veamos primero acá. Acá hay una infracción de Percio de Olivares, se tira contra un jugador, ahí lo vamos a ver, se tira contra ese jugador sin preocuparse de la pelota encima, ahí va, de ese jugador de Defensa de Católica. Ahí viene Romero a cabecear la pelota encima del jugador Argüeso y ahí la golpea. Miren ustedes cómo le da la pelota a la trayectoria hacia arriba, porque la verdad es que el jugador intenta detenerla y es así el manotazo que le pega, desviando ese cabezazo de Andrés Romero, que tal como señalaba Pedro Carcuro, solamente en la televisión se advirtió. Bueno, aquí reclaman dos cosas los peruanos. En primer lugar, esta falta. Ellos dicen que no fue foul. Bueno, claramente en cámara lenta se ve mucho más claro ahí cómo Percio Olivares le hace una zancadilla, se lleva la pierna, miren, le lleva la pierna para atrás ahí encima del juez de línea paraguayo, que tampoco señala nada al árbitro del partido. Además el árbitro con un pito muy malo, y eso fue lo que motivó a Olivares para iniciar el juego, pensando que no había absolutamente nada. Pero aquí cuando reclaman que hay un empujón, en cámara lenta vamos a ver que el empujón lo produce un jugador de Cristal. Ahí va el jugador de Universidad Católica haciendo pantalla antes que cabecee Romero, y el jugador que está detrás del que hace pantalla es el que cae, pero resulta que él se tropieza en las piernas del jugador. Limpio el gol de Católica. Limpio totalmente, sin nada que objetarle a ese cabezazo limpio de Romero, que dejó parado al arquero Miranda de Sporting Cristal. Y este es un foul descalificador en contra de Barrera, ¿eh? Lo hace Olaechea. Bueno, esto para que los peruanos, especialmente Sporting Cristal, vean si hasta cierto punto los perjudicó o no el árbitro, el señor Martínez, porque aquí Olaechea, a mi juicio, tendría que haber quedado al margen del partido con un cobro, con una infracción de esta naturaleza. ¿Tarjeta roja? Tarjeta roja, porque fíjense, ustedes van a ver en cámara lenta cómo va. A cualquier cosa, eso no es fútbol. Eso es una actitud antideportiva, es prácticamente una agresión a cualquier cosa, a la pierna arriba, a pegarla donde sea a Rodrigo Barrera, que fue, como lo vamos a ver más adelante, el jugador más damnificado con respecto a algunas reacciones de los jugadores peruanos. Y aquí Rodrigo Barrera recibe de todo, ¿eh? De Argüeso y de Fernández. Yo quiero que en cámara lenta vean cómo lo repasan, perdonándose la expresión, entre Argüeso y José Fernández al jugador Rodrigo Barrera en el suelo.
Y la verdad es que el señor Martínez ahí ni siquiera colocó una tarjeta amarilla. Fernández habría ido para afuera porque ya tenía. Fíjense ustedes aquí cómo empieza la secuencia aquí. Argüeso fue al hueso ahí, ¿verdad? Al hueso ahí. Primera zancadilla de Argüeso ahí al jugador, el golpe por detrás a Barrera. Ahí lo tira de bruce al piso. Viene Fernández y trata de quitarle la pelota con pierna, con todo, se la empieza a golpear en el suelo. Ahí lo vemos. Viene Argüeso y le pega un puntapié con la pierna izquierda. Fíjense ustedes, cuando pasa Fernández le pega un puntapié con la pierna izquierda en el suelo y después le pega otro más con la pierna derecha. Van a ver ustedes en el suelo, ahí. Es realmente para cualquiera de los dos jugadores que hubiese salido, sobre todo Fernández que ya tenía tarjeta amarilla. Sin embargo, los jugadores peruanos no pueden objetar en ese caso al árbitro paraguayo. Estamos en el Monumental y los peruanos aceptaron de buen modo el arbitraje de Marín, lo consideraron correcto, pero se reclama este eventual penal en contra del foul de Ramírez, en contra de Antón. El foul de Ormeño, Pedro... No, es Ramírez, Mario, el número 13. Ah, bueno, perdón. Y la verdad es que el jugador de Colo-Colo se desliza limpiamente. Van a ver ustedes por el lado, incluso consigue la pelota, ahí la traba y después golpea en las piernas de Julio César Antón, rebota prácticamente el despeje de Ramírez en las piernas de Antón. Y la verdad es que no hay una intervención, no hay una infracción, porque el jugador de Colo-Colo consigue la pelota que era el objetivo en ese instante cuando se deslizaba por el lado. Después se produce la caída del peruano, pero ya no valía nada. Es decir, no hubo penal. No hubo penal, jugada totalmente reglamentaria. Perfecto, y vamos al campeonato local. Hay una imagen que no está. A nosotros nos gusta decir las cosas claramente, pero yo creo que vale la pena un comentario. Porque hoy se armó un lío grande, no por el penal que le cobraron a Mejías en contra de Pérez, sino que cuando Ehrlich le ataja el penal a Reynoso, el primero que fue repetido por el árbitro Heller. ¿Por qué lo ordenó repetir el árbitro, Mario? Lo ordenó repetirlo porque en el momento que Reynoso iba a tomar contacto, cuando empezó a ingresar al área para contactarse con la pelota, entró Vladimir Laferte por el costado abierto del lado derecho de Reynoso, también ingresó al área casi a la misma altura de la carrera que llevaba Reynoso. Fue evidente aquello, Fue ¿no? evidente, fue muy notorio. Desgraciadamente, como señalaba usted, Pedro, no se vio la secuencia en ese momento, pero eso fue lo que Francisco Heller acertadamente hizo repetir el penal. Y hubo foul, está ahí entrevistado por las radios, dijo que Pérez le había hecho foul en el primer gol de Católica, ratificando que el arbitraje de Heller no fue bueno. Veamos esta jugada donde el jugador de Iquique no puede saltar bien. Ahí es donde objetan esta jugada. Bueno, en cámara lenta vamos a ver con más tranquilidad. Ese Orlando Stay el que hace la infracción. Pérez espera el pase de Stay para cabecearlo y fíjense ustedes, se apoya en él, en el hombro izquierdo del jugador Luis Pérez para tratar de alcanzar mayor altura y dejar sin posibilidades de cabecear a Pérez. Van los dos al mismo objetivo y la verdad es que la infracción la comete el jugador de Iquique apoyándose prácticamente en la espalda del jugador de Católica y la verdad es que ahí él perdió noción de la ubicación del balón. Tuvo muchos problemas hoy Carlos Robles en el partido entre la U y Unión Española. Todo comienza con esa jugada. Por favor, analicemos la completa, Mario. Bueno, aquí para muchos hubo infracción ahí de Patricio Pérez, de Patricio Reyes, no hay infracción, no hay penal, no hay tal penal, y hay una mano que es totalmente casual. Lo vamos a ver en cámara lenta cada paso, ahí vemos al jugador Tapia, habilita a Fajri, salta por Fajri, van a ver ustedes, el otro jugador, Richard González, pensaba hacer una chilena ahí para despejar. ¿No hay jugada peligrosa ahí? No, porque están a distancia los dos, no hay posibilidad de jugada peligrosa. Y ahí le da la acción del jugador por tratar de hacer la chilena, le da casualmente en la mano. Patricio Reyes se queda reclamando prácticamente en vez de haber seguido. Y cuando Richard González le quita el balón, no hay infracción de Patricio Reyes. Van a ver ustedes, va a la pelota, no le pega prácticamente. Va al balón a tratar de... El jugador consigue su objetivo de despejar, le dan Carlos Robles, ahí va a ingresar Tapia al área. Fíjense ustedes, Mesina de atrás
no lo topa en ningún momento. Incluso el argentino Tapia ya iba un poco desequilibrado entrando al área. No es penal entonces. No es penal, absolutamente no es penal. Messina levanta los brazos como diciendo yo no he hecho nada. Y después de este penal que no fue, ¿está bien expulsado Tapia? Aquí vamos a ver, a mi juicio, exagerada la medida de Carlos Robles en perjuicio de Tapia. Vamos a ver, es una zancadilla. Van a ver ustedes, hay muchas de estas jugadas en un partido de fútbol. No hay agresión, no hay violencia. Le pisa prácticamente la punta del pie, una zancadilla en la punta del pie. Van a ver ustedes en cámara lenta, ahí en la punta del pie, el jugador Luis Busto exagera la actitud para engañar a Robles. Fíjense ustedes cuando cae, se toma la rodilla derecha como acusando un golpe arriba. Ustedes es claramente demostrable que el jugador Tapia le hace una zancadilla en la punta del pie. Aquí van a ver ustedes cómo el jugador se toma la rodilla al caer. Aquí una vez más la acción, se toma la rodilla, da una vuelta, unas cuantas volteretas con la rodilla tomada, engañando al juez. Y este es el gol raro, por no decir otra cosa. Porque como que se insinúa la reclamación de una posición de adelanto de Zambrano, quien incluso él se sorprende tan solo que se encuentra dentro del área. Es como que se acusaba a Pedro ahí de que estaba en posición adelantada. El pase de Luis Rodríguez sale tardíamente en lo alto de la pantalla. Hay que fijarse cuando viene saliendo Patricio Reyes, que se quedó un poco enganchado atrás. No salió oportunamente como el resto de la saga de Universidad de Chile. Fíjense ustedes, ahí está. Y ya la pelota está en juego y ahí recién va saliendo. Todavía Patricio Reyes la va a habilitar ahí el jugador. Bien ubicado el juez de línea, acompañando a Reyes. Don Cristian Julio, que era el juez de línea de ese sector, muy bien ubicado. Gol legítimo entonces. Gol absolutamente legítimo. Ahí estaban todas las jugadas polémicas, interesantes. Hemos visto lo más importante de esta jornada futbolística en materia de discusiones que se prolongan en día lunes. Veamos los goles de segunda división, un campeonato que también es apasionante. Hay imágenes de los 3 juegos más importantes de la Serie B del fútbol chileno. Por ejemplo, este de Antofagasta, que derrota a Atacama en el norte, en casa. Antofagasta, con gran campaña, está en el tercer lugar. Sergio Marchant, a través de penal largo o de tiro libre sin barrera a los 8 minutos, consigue el primer gol para el cuadro de Antofagasta. 1-0 el marcador. Arica tiene 19, Colchagua 18, Antofagasta 16 puntos. A los 21 minutos de juego, Gaspar Mercado pone el 2-0 para Antofagasta sobre el equipo de Copiapó. Las capitales de la segunda y tercera región enfrentadas en este partido. En el segundo tiempo, a los 4 minutos hay penal favorable al conjunto local, al conjunto visitante. Y es Vega quien anota el descuento, el marcador queda 2-1. Y a los 38 minutos, siempre en la segunda parte, el uruguayo Rafael Imerso para el definitivo 3-1 de Antofagasta ante Atacama. Equipo que se queda en el cuarto lugar junto a Coquimbo con 3 unidades. Golazo de Imerso. Los Apenco juega en su cancha hoy ante gran público y supera los serios problemas institucionales, colocándose arriba en la tabla junto al invicto Puerto Montt con 18 puntos. Derrota Osorno por 3-1. A los 18 minutos de juego, Danilo Figueroa, tirazo, 1-0 el marcador. Qué efervescencia de esa gente. Muchos de esos hinchas, trabajadores de la industria de los Apenco. A los 36 minutos, un eterno goleador, Luis Marcoleta, por el olfato de siempre, para en incómoda posición anotar con golpe de cabeza, 2-0. Muy bueno el tiro libre. En el segundo tiempo, a los 13, Marcelo Figueroa deja el marcador 3-0 para los Apenco ante Osorno. Don Guillermo Jara fue el árbitro de este partido. Y a los 36 minutos, Patricio Arancibia, el descuento osornino. Los Apenco 3, Osorno 1. Qué lindo gol de Osorno para el descuento.
Un gran partido se jugó en Temuco, porque Puerto Montt es líder con 18, Temuco es tercero con 16. Al término de esta jornada de la segunda división, Carlos Nieto anotó en medio del silencio del público el primer gol para Puerto Montt a los 22 minutos. En el segundo tiempo, a los 34, Godoy, ante arbitraje de Osorio Don Luis, dejó el marcador igualado a 1. Un buen partido en la capital de la novena región, Temuco 1, Puerto Montt 1. Los goles de los partidos más importantes de la segunda división en el Zoom Deportivo. Yo pienso, Pedro, viendo las jugadas polémicas, que por ejemplo debe considerarse la actitud absolutamente del argentino Tapia. Él venía una pelota de frente, fue a meterle la pierna y le salió por el costado Bustos, que exageró tremendamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mario Gax, que eso, ninguna intención. Y en lo que reclamaban, yo vi una cosa muy peregrina. Escuchaba por radio que decía Laferte, pero él piteó después que atajó el penal el Ehrlich. Y es exactamente eso lo que tiene que hacer, pues. Esperar que termine toda la acción. Y una vez que termina la acción, muestra la tarjeta amarilla o hace repetir el penal. Véalo desde el lunes en el Cine Real. El testimonio de los pueblos queda grabado en su música. Inti Illimani, su historia en un cassette único. 15 grandes éxitos de toda la vida. Un reencuentro con el corazón de Chile. La historia de Inti Illimani. Desde el sentimiento de Violeta Parra a la emoción de Patricio Manz. Inti Illimani, nuestra música. Su historia en 15 éxitos. Ya está a la venta en todo el país. Una producción Alerce y Música Visión, División Chile Films. Mucho se ha mencionado que Pedro García, que dirige actualmente a Monterrey de México, podría venir a nuestro país a conducir técnicamente algún equipo. Él ha desmentido rotundamente este rumor. Dice que no hay tal, que no está dado el momento, no es el momento preciso para que venga a nuestro país, a pesar de haber recibido oferta, a dirigir a ningún equipo. Se interesó Zoom Deportivo, estuvo allá en México y nuestro corresponsal Edison Pereira conversó al respecto con Pedro García. Primero que nada, se dice en Chile de que usted es uno de los técnicos candidatos para dirigir a Deportes Serena. Lo otro está también relacionado directamente con la selección chilena. Y lo tercero está acá en México, en donde existen varias posibilidades que usted continúe acá en el fútbol azteca. Bueno, al respecto tengo que decirte que sí ha habido algunas conversaciones con Serena. Sí he tenido noticias por la prensa que me llamó, la radio y órganos de prensa que informaron sobre mi posibilidad en una terna en la selección. Pero lamentablemente el ambiente que se da en estos momentos como para regresar no es el propicio. He visto situaciones muy mal interpretadas. Mi señora estuvo por allá 2 meses y se percató de que el ambiente indudablemente no es el propicio para regresar. Se especularon muchísimas cosas. Poco menos se dijo que yo me andaba ofreciendo cuando no tengo ninguna necesidad de hacerlo, porque tengo en México afortunadamente un currículum que me respalda y tengo el deseo y la ambición de continuar aquí en México por la misma situación que te estoy mencionando. Se habló en alguna idea de que mi señora poco menos que andaba en esa intención cuando fue a inscribir a mis niños, cuando están ellos en el colegio, y cuando yo indudablemente en estos momentos no deseo regresar por esas mismas situaciones. En un principio pues sí conversé con Serena y sí me interesaba, es una institución que vale la pena ameritar para dirigirla, pero que indudablemente estas circunstancias y lo mismo de la selección, que indudablemente me dejan perplejo porque estando a la distancia y estando sin esa intención se preste para malos entendidos. Sé que está Arturo Salá en estos momentos y Ignacio Prieto, y si en alguna oportunidad conversé con Abel, lo primero que le dije es si él tenía algún compromiso que no conversara conmigo. Yo no di la noticia en ningún momento, ni esta situación que se da con la selección. Naturalmente, la primera opción, la primera posibilidad la tiene para renovar el equipo Monterrey, y también se menciona su nombre en una gran institución como lo es Cruz Azul. Mira, yo al respecto estoy bastante satisfecho. Monterrey me ha hecho un ofrecimiento por 5 años, me está hablando ya, hemos hablado de cantidades, estamos por llegar a un acuerdo. Y no quiero mencionar ninguna otra institución porque también se puede prestar de que yo me estoy haciendo autopublicidad, es decir, hay que tener un cuidado tremendo. Yo nunca he necesitado de un empresario, nunca he necesitado de alguien que
que me coloque en algún equipo, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Así que desgraciadamente hay que tener un cuidado terrible porque hay demasiada gente con especulaciones o con situaciones interesadas, así que yo en este momento puedo decir oficialmente que mi interés es continuar con una gran institución como es Monterrey, y si no llegara a un acuerdo, pues vería otra posibilidad en México que siento yo podría tener las puertas abiertas. ¿Ha quedado un poco herido por algún comentario que se ha hecho sobre Pedro García? Yo todo lo he encontrado muy legítimo, que él quiera volver a nuestro país, y lo que se ha conversado de que dirija algún equipo me parece absolutamente adecuado. Pero él, delicado, no dice que no está dado, no es el momento de venir. Bueno, cada cual sabe su problema. Una pena por García, que aquí haría mucho bien. Se corrió recién la tercera prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Estamos atrasados. Estamos como si yo fuera piloto, ¿eh? Pero estamos atrasados en el Campeonato de Fórmula 1. El Gran Premio de San Marino, que se corre en Imola, Italia, tuvo lugar hoy día y ganó Patrese. Alejandro Smau, nuestro comentarista, nos va a contar algo de la carrera. Y sabe, Alejandro, fíjese que este muchacho Patrese que ganó, nació el 17 de abril del 54, tiene 36 años y ha corrido 195 grandes premios. Tantas carreras que ha corrido y 3 victorias solamente, ¿eh? Efectivamente, Patrese es sin duda el decano de los pilotos de Fórmula 1, y lo meritorio es que después de haber tenido muchos años sin ningún suceso, la prueba está en que el anterior triunfo fue recién en el año 83, ha mantenido la motivación y ha tenido como un segundo aire. Ya vimos que el año pasado anduvo en lugares de punta y bueno, la carrera que hizo hoy día realmente lo consagra como un piloto a observar en lo que resta del campeonato. En lo que se refiere a lo estrictamente deportivo, recordemos que el campeonato propiamente parte en esta fecha europea. Las 2 primeras fechas en América de alguna manera son un tanteo. En esta carrera debutaron todos los autos nuevos de los equipos y probablemente esto permite ya verificar cuál va a ser el nivel de equilibrio. Lamentablemente para el espectáculo, al menos en la clasificación, los McLaren siguen dominando, pero como veremos con las imágenes, en carrera las cosas cambian un poco. Tenemos la grilla partida con Senna en la pole y Berger, su compañero, en segundo lugar. Berger le gana un poco la largada de movida, pero Senna rápidamente recupera el primer lugar. Detrás la Ferrari, que se desacomoda un poco Mansell. Le tira a tierra a su compañero de equipo Prost. Esto tendría consecuencias posteriores. Vemos ya cómo Senna toma el primer lugar y atrás en este largada vemos la reiteración. Observemos cómo en el fondo el pelotón se va afuera Satoru Nakajima, golpea muy fuerte contra las barreras de contención. Ahí tenemos justamente se desplaza, se estrella. Vemos cómo en el fondo se desintegra el auto, pero afortunadamente ahí lo vemos bajándose, no le sucede absolutamente nada. Recién unas vueltas posteriormente, Senna con problemas, superado por Thierry Boutsen en el Williams. Vemos cómo su rueda trasera derecha está absolutamente desinflada, una falla aparentemente de una llanta hizo que perdiera el aire durante las 3 primeras vueltas y lo obliga a abandonar. Se entierran las trampas de arena justamente puestas para este objeto. La carrera queda en ese minuto dominada por Thierry Boutsen. Vemos la desolación de Senna que dura muy poco. Una toma desde el auto de Nelson Piquet, otro piloto que ha tenido un aire nuevo después de que muchos dijeron que estaba terminado. Ha mostrado mucho ánimo para la lucha. Y vemos el momento en que Boutsen con problema motor empieza a retirarse y es superado por un nuevo puntero, en este caso Berger. Una carrera como hacía mucho tiempo no veíamos, con varios punteros. Y un poco más atrás Mansell apurando desde atrás, tratando de recuperar y dándole un poco de ánimo a los aficionados italianos que van prácticamente a ver la actuación de Ferrari, y al menos en la clasificación Ferrari no había mostrado mucho. Vemos cómo se acerca Mansell a Berger, intenta adelantarlo, Berger lo cierra, hace un trompo sobre la pista. Mansell, realmente una maniobra de mucha pericia y con mucha fortuna. En ese lugar los autos vienen a más de 300 kilómetros por hora y prácticamente no pierde tiempo. La reiteración de la imagen. Aunque 3 vueltas después el motor haría que abandonara Mansell. Y es Patrese el que en ese minuto ataca las posiciones de Berger, lo supera con un auto que andaba muy bien. Y vemos cómo empieza a establecer diferencias que lo llevan sin problemas a dominar las últimas vueltas del Gran Premio. La alegría de Frank Williams en su silla de ruedas. Y el momento
tan importante para Patrese ganar un gran premio en Italia, aunque el Gran Premio de San Marino se disputa en Imola, en Italia, después de tantos años sin encontrarse con el triunfo, y realmente con un auto ahí tenemos justamente la alegría de Patrese, encontrarse además con un auto que ha demostrado ser muy competitivo y lo transforma en uno de los protagonistas del campeonato con muchas posibilidades. En el segundo lugar, Berger, sumando puntos que pueden ser muy importantes. Y tercero, Alessandro Nannini, que logró superar y mantenerse por delante de Alain Prost sobre el final de la prueba. Prost tuvo que conformarse con un cuarto puesto. Fue de los únicos pilotos que se detuvo a cambiar neumáticos a raíz justamente de la tierra que vimos había tirado en la primera vuelta su compañero de equipo, Nigel Mansell. La próxima fecha ahora, a raíz de lo atrasado que decía Sergio está el campeonato, en 2 semanas más, el tradicional Gran Premio Mónaco, donde probablemente las cosas van a ser distintas, porque recordemos un circuito callejero muy estrecho, donde es muy difícil pasar, y hasta este minuto las Ferrari han tenido el problema de que sus neumáticos de clasificación no calzan con las características del auto, y hemos visto que en todas las pruebas clasifican muy atrás. En circuitos como Imola de alguna manera pueden compensarlo porque hay donde adelantar. En Mónaco a lo mejor puede ser muy grave para sus pretensiones. Bien, Mónaco, la próxima carrera, nos cuenta Alejandro Schmau, justamente fue la primera carrera en el 82 que ganó Patrese, la segunda en el 83 en Sudáfrica y la tercera hoy día en Imola. Acontecimientos a nivel mundial en el deporte, tenis. En Hamburgo, un campeonato pintado para Boris Becker, porque es local. No ganó Boris Becker, llegó a la final, pero perdió con el español Juan Aguilera, que es segundo año que gana justamente Hamburgo. Dio una gran sorpresa derrotando al gran Boris en la final. Y por otra parte, en ciclismo, en la penúltima etapa de la Vuelta de España, conserva el liderato Marco Giovanetti de Italia, obviamente. ¿De dónde va a ser? Queda solo una etapa y se supone que va a ser muy dura la batalla para que Giovanetti retenga su camiseta del líder. Veamos estas informaciones. El tenista español Juan Aguilera se ha adjudicado por segunda vez el título de campeón internacional de Alemania Federal. La primera vez fue en 1984, tras derrotar en la final del torneo de Hamburgo al germano occidental Boris Becker por 6-1, 6-0 y 7-6. El jugador catalán no se dejó impresionar por la fama de su contrincante germano, primer cabeza de serie y número 3 en la clasificación mundial, y tomó desde un principio las riendas del partido. En el tercer y decisivo set se produjo el dramático desempate, en el que Becker también contó con una bola de set. Terminó con un 9-7 para Juan Aguilera, que ganó de esta forma por 7-6 el tercer set y se adjudicó un premio de $125.000. Espectacular ascensión de los colombianos del Kelme, Farfán y Parra en una jornada que los hombres del Banesto han preparado a toda marcha ya desde los primeros kilómetros. El trabajo tenía que dar su fruto en el llano y en los 2 puertos que había antes de llegar a Cerler. Ha sido, sin embargo, nada más iniciarse el ascenso a Cerler cuando Farfán y Parra han lanzado su ataque, al que en primera instancia ha respondido fuerte. Con el madrileño ya descolgado, Farfán ha hecho un sensacional trabajo para Parra y los colombianos han ido ganando tiempo. Por detrás se ha quedado también Miguel Indurain del grupo de los favoritos. En ese grupo del líder, en el que Giovanetti ha realizado una magnífica defensa de su jersey amarillo, ninguno se ha decidido a atacar, tan solo Pedro Delgado en los últimos kilómetros. Sin embargo, ya ha sido tarde. Farfán y Parra se han presentado con 52 segundos sobre Gastón, 1 minuto justo sobre el grupo del líder y 1.50 sobre Indurain. Para que perdiera el maillot amarillo en beneficio de Pello Ruiz Cabestany, dice Pedro Delgado que lo va a perder, o que va a andar por ahí. Es decir, tendría que hacer 49 y 32, son 50-06. 50-06, menos de 50-06 debería de hacer el corredor Marco Giovanetti para no perder el maillot amarillo. Se hace más de ese tiempo. Pello Ruiz Cabestany se vestiría de amarillo después de la etapa de hoy. Animado desde su coche auxiliar, va a realizar ya los últimos metros Marco Giovanetti, que ha tomado mal esa última curva y que se va a ir cerca de los 50 minutos. Va a conservar el maillot de líder. Lo va a conservar por 24 segundos más o menos. Una gran actuación de los colombianos, como es habitual, la que están realizando allá en la Vuelta de España. Mañana se define esta vuelta y hay incertidumbre sobre el ganador.
Copa Libertadores de América nos interesa mucho, los equipos chilenos están ya clasificados para la segunda fase y tenemos un reportaje preparado por Michael Miller. El martes por la noche, Universidad Católica inauguró su sistema de iluminación del Estadio San Carlos de Apoquindo con este partido internacional. Católica Sporting Cristal por Copa Libertadores de América. El primer tiempo no pasó nada, Sporting anuló absolutamente a los dueños de casa. Todas las acciones importantes en los últimos 45 minutos. Hay falta a Barrera, sanciona el juez, el señor Astenio Martínez del Paraguay. 2 minutos, sirve la falta Jorge Coque Contreras, aparición con golpe de cabeza del lateral Andrés Romero para abrir el marcador. Derrotado así el buen portero suplente de Sporting, Miranda. Reiteramos con otra cámara el excelente brinco de Romero. El festejo, la celebración y por fin los hombres podían buscar el gol. A los 3 minutos expulsado Loyola por reclamar en forma reiterada. Se va el moreno a las duchas. Buen jugador este Loyola. Y a los 38, Universidad Católica va a consolidar su triunfo. Estaba jugando mejor. Sporting se había creado solamente situaciones de baja monta. Gran pase en profundidad de Fabián Estay para la aparición de Jorge Coque Contreras, que se va a celebrar junto a la barra de la UC en el sector sur de San Carlos de Apoquindo. Batido por segunda vez el meta Miranda. Reiteramos en pantalla con otra cámara. Borde externo de pierna derecha. 2-0 en definitiva el marcador. 15.000 personas aproximadamente asistieron a San Carlos de Apoquindo. Católica ya estaba puntera del grupo 3 de Copa Libertadores con 6 puntos. Intercambio de camisetas al final del partido. Y ayer en el Estadio Monumental, 45.000 personas, arbitraje de Enrique Marín, triunfo de Colo-Colo sobre Sporting Cristal. El cuadro colocolino con camisetas negras. A los 6 minutos del primer tiempo, aparición por primera vez en el partido de Marcelo Bartichotto, gran figura. Acción individual y va a tirar por sobre el travesaño. Colo-Colo, al igual que Universidad Católica, tuvo muchos problemas para destruir la buena defensa de los peruanos. Tiro de esquina a los 16 minutos de Díaz, buen cabezazo de Bartichotto y excelente la acción del portero Miranda, que saca con la mano derecha. Otra cámara y gran atajada del portero peruano. Estamos en los 25 minutos cuando Antón se va a perder la más clara ocasión para los peruanos. Pivoteo de Chincunegui y tiene problemas para tirar, aparece Morón y Contiel. Estamos en los 40 minutos, hay tiro de esquina, lo va a servir Díaz. La aparición de Raúl Ormeño y la intervención de Argüeso para decretar autogol y así Colo-Colo se ponía en ventaja por 1-0. Argüeso se interpone, como lo vamos a apreciar en pantalla, se interpone a la trayectoria del balón, intenta sacarla, pero lo único que hace es enviarla más adentro. Ya se relajaba un poco y Colo-Colo comenzaba a jugar con mayor tranquilidad. 44 minutos y se va a definir el partido. Al centro de Bartichotto, tras gran acción individual, aparición en el segundo palo de Dabrowski. Díaz toca hacia atrás y Jaime Pizarro, fulminante derecha, para decretar el 2-0. La celebración en las tribunas del Monumental absolutamente llenas. Vean ustedes la acción personal en excelente forma de Marcelo Bartichotto, gran figura de Colo-Colo en esta fase de Copa Libertadores de América. El cuadro popular también entonces hace 6 puntos y junto a Universidad Católica ocupan el primer lugar y ya están clasificados para la siguiente fase. Lo último de importancia, a los 26 minutos del segundo tiempo, expulsado Gasteaburú por codazo a Rubén Martínez. El señor Enrique Marín, vistiendo casaquilla roja, no titubea, expulsa al peruano. Y ahora vamos a mencionar a un jugador muy distinguido, pero muy jovencito, juvenil de Unión Española. Unión Española realizó hace pocas semanas una gira por España y causó muy buena impresión. Y entre todos los partidos que se jugaron, fue elegido el mejor jugador entre los locales y la visita, que era la Unión Española, un jugador justamente de Unión que se llama Rodrigo Ruiz, muy hábil, de buena técnica, excelente jugador. Y en su vida hay algún hecho bastante curioso, diría, por decir de alguna manera.
sus padres son sordomudos, el papá y la mamá. Y la comunicación con él es, obviamente, en el idioma de los sordomudos. Diana Macís reportó a este muchacho y esta situación curiosa. Hace 8 años que Rodrigo Ruiz, de solo 17, llegó a Unión Española. Hoy es centrodelantero. La semana pasada regresó de España luego de una gira de 20 días. Marcó 8 de los 25 goles que acumuló el plantel juvenil. Fue elegido el mejor jugador del torneo de Playa de Aro. Vive con sus padres, Miguel Ruiz y Cecilia de Barbieri. Él y su hermana Claudia aprendieron a comunicarse con ellos desde pequeños. En ningún momento ha sido problema, sino son seres normales, ¿no? Solo que me escuchan y hay una distinta forma de comunicación nomás con ellos. ¿Y tú te puedes comunicar bien con ellos? Sí, no, muy bien, excelente. Ningún problema nunca. Llegó cuando muy pequeño, él tenía esa confusión. Ellos con sus padres se entendía por señas y con nosotros se entendía a través de las palabras. Entonces costó mucho sacarle las palabras acá dentro del grupo. Cuando estaba muy pequeño consideramos que era importante que fuera el capitán del equipo para que pudiera extrovertirse y felizmente esa parte me parece que la tiene bastante superada. Apoyado por los dirigentes del club, Rodrigo ingresará el próximo semestre a estudiar educación física y continuará con el fútbol. Dicen que soy rápido y me considero un jugador más o menos técnico. Entonces con esa combinación creo que he salido bien adelante. Juntos comparten los triunfos del joven futbolista. Al lado del trofeo de Rodrigo hay otro que muestra que no es el único deportista de la familia. El fútbol lo ha hecho muy bien porque, como lo decía Mario Moreno, era muy introvertido y ahora es extravertido. Es un hombre que sí se comunica con sus compañeros. Una linda nota de Diana Macís. ¿Usted sabía que en patinaje teníamos un campeón sudamericano? Usted no tenía la más remota idea. ¿Y sabe lo que es el patinaje? A lo mejor sabe poco sobre el patinaje. Ahora se lo vamos a descubrir. Reportaje de Claudio Espejo. Hoy olvidaremos nombres, anularemos a las grandes estrellas, a los connotados atletas. Rescataremos, sin embargo, su medio, la vía que les permite ser los mejores, darse a conocer, lograr nuevas y más altas marcas y metas. Pero enunciaremos un solo título, una sola definición. Patinaje. Esta vez, y utilizando la selección nacional de este deporte, que cuenta entre sus exponentes al reciente campeón sudamericano de la especialidad, conoceremos algo de lo que representa esta disciplina. Porque el patinaje no es lo mismo que el hockey, ni mucho menos esa rama artístico-gimnástica que todos admiramos, pero tendemos a confundir. Nos referimos simple y llanamente a las carreras de patines. El juego comenzó en nuestro país alrededor de los años 60 y ya hoy la especialidad ha dado de qué hablar, entregando campeones a Chile. Una disciplina poco conocida, por cierto. El patinaje consta de 2 tipos de prueba, de velocidad y de pelotón o fondo. De estas, la única individual es la de 300 metros contra el reloj. El resto se juegan todas por equipo. 500 persecución, 1500 en serie, 3000, 5000, 10000 y hasta 20000 metros se corren en pistas peraltadas o con relieve y planas o normales. Ya más de resistencia, aparece la Gran Maratón, con 50 o 100 kilómetros para recorrer. En nuestro país destaca la prueba Curacaví-San Miguel, que transcurre a través de 56 kilómetros de ruta plana o calle. Otro punto importante de destacar son las partidas en carreras de rapidez, donde cada corredor alcanza entre 45 y 55 kilómetros por hora en promedio. Existen 3, la frontal, la semilateral y la lateral, dependiendo de la posición que asuma el competidor en la línea de largada. Sin embargo, el sustento de la especialidad es el patín, o paté, que quiere decir pata. Este implemento comprende 4 piezas fundamentales: el botín, la plancha, los rodamientos y el juego de ruedas. Este último varía en dureza y circunferencia dependiendo de la prueba y tipo de pista. Todo este conocimiento, fundamental para un patinador de competencia, es bastante para darnos un pequeño barniz y una somera introducción al deporte. De belleza secreta e interés sin descubrir,
El patinaje necesita concentración, esmero, preparación. Constantes caídas van marcando pautas para endurecer el temple de los corredores. Duro entrenamiento los condiciona para mejorar sus marcas, para superar lo ya pasado y por pasar, para sacrificarse. Uno requiere mucho esfuerzo y después de levantarse a las 7 de la mañana, ir al colegio, entrenar 5 horas y después hay que llegar a estudiar porque también hay que cumplir en el otro aspecto. También me significa gran pérdida de tiempo, o sea, no pérdida de tiempo, sino no estar con mi familia y con los amigos. Pero cuando uno realmente quiere hacer algo, es capaz de ir contra todos los adversos. La parte del día tengo que dejar de lado a mi familia, que es mi señora y mi hijo. Tengo que pasar mayor parte en el gimnasio del Comité Olímpico entrenando, dedicándome a esto, acelerando un poquito más la parte física para llegar en buenas condiciones, ¿no es cierto?, al igual que mis compañeros, al Campeonato Mundial de Colombia. Sin embargo, no todo es constante lucha. También hay recompensas. Un trabajo de equipo rápidamente se transforma en compañerismo y amistad. En ese momento, los patines merecen un descanso también, aunque este solo sea por un breve espacio. Interesante nota sobre un deporte no muy difundido. A propósito de poco difundido de Ancud, nos dijeron digan algo del equipo de Ancud que participó en el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones en básquetbol. Y vamos a decir que salió cuarto y por una diferencia de canastas fue al quinto lugar y ganó algunos partidos. Así es que un saludo para Ancud y una felicitación. No fueron campeones, pero tuvieron una actuación más que honorable. Hasta el miércoles próximo se queda en nuestro país Jaime Fillol. Vino acá a dictar algunas clínicas deportivas, clínicas de tenis, a ver el ambiente, a filmar, a grabar un spot, en fin. Y aprovechó la circunstancia para analizar el pasado, el presente y el futuro del tenis chileno. Conversó hace poco rato con Felipe Bianchi. Jaime Fillol tiene hoy 43 años. En la década del 70 fue sin lugar a dudas el mejor jugador del tenis chileno. Alcanzó todos los honores, ayudó al despegue definitivo de este deporte en nuestro país y sirvió de reflejo a varias generaciones. En 1984 se retiró del circuito profesional y se quedó algunas temporadas en Chile para ser técnico. Pero en 1988 debió viajar a Estados Unidos tras serios problemas económicos. Actualmente, Fillol vive en Álamo, California, y vino a Santiago por una semana. Su voz, como siempre, es importante, sobre todo si se trata del presente y futuro del tenis nacional. Estoy al tanto, pero no completamente. Solo sé que no está en buen estado y que hay mucha preocupación por buscarle una solución. En un futuro cercano no hay mucha esperanza. Yo creo que si se hace un trabajo bien organizado, más bien dicho, si se hace un cambio completo no solamente de estructura, sino que de mentalidad y de preocupación por el tenis y seguramente por el deporte en general. Más adelante podríamos ver algunos resultados. Después del plan Fillol, ¿alguien se preocupó de preguntarle a usted, de consultarle qué es lo que se podía hacer? La preocupación debió haber recaído sobre la gente que estaba a cargo, sobre los dirigentes, no solamente a nivel de federación, sino que todos los dirigentes, digamos, regionales, en las distintas asociaciones, la misma gente de los clubes, deben haberse dado cuenta de que la Copa Davis es nada más que el reflejo de lo que está pasando en la vida diaria, en cada club o en cada competencia a nivel de menor o a nivel amateur. Si le pidieran volver a Chile, volver a intentar con su plan, ¿qué contestaría? No, a mí me encantaría regresar a Chile y me encantaría regresar luego. ¿Sus competencias afuera continúan en estos momentos como senior? Sí, he estado jugando aunque menos porque el nuevo trabajo que tengo en San Francisco me ha limitado en cuanto al número de campeonatos que puedo jugar. Desde que usted juega, ¿se puede decir que este es el peor momento del tenis chileno? Bueno, sin duda alguna que es el peor desde que empezamos a competir en la Copa Davis. Yo creo que hemos regresado a lo que era el tenis en la época del año 69, 70 y 71, prácticamente a un nivel de un amateurismo bastante bajo, a pesar de que siempre se habla de que
hay que buscar sponsors y auspicios. Yo creo que lo único que hay de profesionalismo es las ganas de ganar dinero, pero el trabajo mismo no es muy profesional. En lo personal, su problema judicial ya está completamente superado, puede volver a Chile cuando quiera y como quiera. Bueno, sin duda alguna que ha habido bastante preocupación de solucionarlo y todo el mundo, todas las partes involucradas han sido muy generosas y no hay ningún problema. No ha sido solucionado definitivamente, pero estamos en conversaciones y esperamos, ojalá este año, poder definir eso. ¿Cuánto tiempo más estará Jaime Fillol en Estados Unidos? Bueno, no sé, tengo todavía compromisos que debo cumplir y pienso que han de pasar por lo menos un par de años en que esté en condiciones de regresar a Chile y no ser un cargo, sino que poder aportar. Jaime Fillol, representante de uno de los momentos más espectaculares del tenis en nuestro país. Actualmente él es director técnico de Ernesto Díaz, a quien llaman el Punto Díaz, que se dice que va a ser el mejor jugador chileno a un futuro muy próximo. Está en estos instantes, Punto Díaz está iniciando su campaña por Europa. Hay más Zoom Deportivo. Hagamos una pausa y regresamos de inmediato. Deporte internacional. La soviética Svetlana Bogniskaya ganó el campeonato de Europa de la especialidad, pero dice que está un poco cansado, que está un poco vieja para seguir compitiendo y quiere retirarse. Tiene 17 años. Por lo menos eso es lo que nos cuenta Michael Miller. La soviética Svetlana Bogniskaya, actual campeona del mundo de gimnasia artística, de 17 años y 1,67 m de estatura, ganó el Campeonato Europeo de la especialidad con una puntuación total de 39,874. El torneo se realizó en Atenas y contó con la asistencia de las mejores especialistas del viejo continente. En el salto del caballete, la Bogniskaya calificó 9,943. La húngara Henrietta Odoni, de solo 1,40 m de estatura, calificó en tercer lugar con 39,636. Su mejor puntaje fue justamente en el ejercicio de suelo, donde anotó 9,912. La húngara perdió el segundo lugar del campeonato por solo 1 décima, a manos de otra soviética, Natalia Kalinina, considerada la nueva estrella de la gimnasia y debutante en competencias europeas. Su mejor actuación la cumplió en las barras asimétricas. Pero sin duda que la gran figura de la competencia fue Svetlana Bogniskaya, la que completó su actuación con una hermosa exhibición en el ejercicio final. La soviética, campeona europea y mundial, considerada un verdadero fenómeno de la gimnasia artística, anunció que se retirará de la actividad en julio, pues ya está muy vieja para competir. Tiene 17 años. Está usted en la compañía de Televisión Nacional de Chile y estamos presentando Zoom Deportivo con todo el deporte.
Alemanes, italianos y franceses disputaron la supremacía en el Campeonato Internacional de Esgrima modalidad florete Charles Martel, válido para la Copa del Mundo. El gran favorito Hans Schmidt de Alemania Federal, campeón olímpico en Seúl, enfrentó en la final al francés Olivier Langlais. Triunfo para el dueño de casa por 5-3 y con ello pasó a ocupar el primer lugar en el circuito de la Copa Mundial. Michel Henry y Di Martino ofrecieron el combate más reñido del torneo. Ganó Henry con un golpe en la punta del pie. Faltan solo 26 días para que comience el Mundial de Fútbol Italia 90. El viernes 8 de junio de este año, el próximo 8 de junio, en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, que antes se llamaba San Siro, han de verse las caras el campeón del mundo, hasta que no le quiten el título lo es, Argentina con Camerún. Italia 90 en Zoom Deportivo, nuestra sección hoy día, con la ciudad, la subsede de Bolonia, y la selección es justamente la selección campeona de Argentina. Bolonia se extiende desde los Apeninos hasta el Valle Po. Fue fundada alrededor del siglo IX a.C. bajo el nombre de Felsina. Alcanzó gran esplendor durante el período medieval, tiempo en que se convirtió en la cuna de la más importante escuela de derecho en Europa. Es una ciudad poblada y rica en actividades culturales y productivas. Su larga historia ha dejado numerosos monumentos como la iglesia de San Francisco, la basílica de San Petronio, el palacio del rey Enzo y el monasterio de San Esteban. Bolonia es conocida como La Savia, exhibe colecciones de arte de gran nivel. Italianos de todo el país visitan la ciudad en búsqueda de las delicias gastronómicas que ofrecen sus típicos restaurantes. En el estadio de Bolonia se realizarán los 3 partidos preliminares del Grupo D. Posee capacidad para 38.250 personas, 13.388 localidades bajo cubierta, 670 para la prensa, 468 para la radio y televisión y 409 en la tribuna de autoridades. El 9 de junio a las 5 de la tarde se enfrentarán los equipos de Colombia y de los Emiratos Árabes. El 14 a la misma hora los de Yugoslavia y Colombia y el 19 los de Emiratos Árabes y Yugoslavia. Luis Islas es el otro internacional del Logroñés. Será posiblemente el meta de la selección argentina en el Mundial de Italia. Tiene 24 años, mide 1,85 y pesa 85 kilos. Lleva 47 goles encajados en 36 partidos disputados. Argentina va a ser uno de los candidatos, ¿no? Pero hay países muy fuertes como Holanda, Brasil, Alemania, Italia mismo. Yo creo que va a ser un campeonato muy parejo y entre esos va a estar el campeonato. Argentina, campeona mundial en 1986 en México, ya lo fue en el 78 en Argentina y pretende igualar en galardones mundiales a Brasil, que cuenta con 3. Se presupone que Argentina presentará un equipo con gran experiencia. Todos están pendientes de que su jugador más representativo, Diego Armando Maradona, llegue en un buen momento físico. Se trata de un combinado en el que cada jugador sabe lo que tiene que hacer y lo que puede hacer. La larga concentración antes del Mundial servirá para apuntalar las posiciones en el terreno de juego. A la selección argentina la dirige Carlos Bilardo, el preparador que ya consiguió en México el trofeo mundialista. Las estrellas argentinas son, además de Maradona, Brown, Burruchaga, Caniggia, Ruggeri, Pumpido, meta del Betis, que juega en la segunda división del fútbol español, y el veterano Valdano. ¿Te ves como titular en la portería de la selección argentina? Bueno, yo en lo personal sí, no trabajo para eso, trato de hacer las cosas lo mejor posible, pero bueno, está el técnico que es Bilardo el que decide. Yo creo que futbolísticamente me encuentro muy bien y creo que tengo muchas posibilidades, ¿no? Chao Italia, la verdad es que tiene muchas posibilidades, pero no tiene ninguna posibilidad porque lo dejó fuera de la lista por alguna diferencia que tuvo Bilardo con Luis Islas. El editor deportivo de esta revista de tenis, 15-0 se llama, me la ha hecho llegar, una excelente revista, Sergio Riz se llama,
Le agradezco mucho y realmente vale la pena leerla porque es la única publicación especializada en tenis que hay en nuestro medio. Echamos de menos a Manuel Somarriba la semana pasada, pero andaba por labores profesionales viendo, observando, analizando el derbi de Kentucky. Ahora lo tenemos aterrizado acá, en Santiago de Chile. Manuelito, le fue muy bien, así supe, y hoy día se encuentra con que un potrillo invicto justamente lo gana, ¿no? Así fue, Sergio, que vuelto a Estados Unidos recién, donde tuvo oportunidad de asistir a la disputa del derbi de Kentucky, nos encontramos con que un potrillo inmenso favorito salió a la cancha del Hipódromo Chile ayer, dispuesto a ganar su cuarta carrera consecutiva y seguir en calidad de tal. Pero las cosas no se dieron así y una interesante lucha en el premio Raúl Esperer Carmona, Raúl Esperer Urrutia, padre e hijo hípicos de Concepción, desapareció hace algún tiempo. Y veamos qué sucedió, donde hubo una lucha intensa que influyó netamente en el resultado final. Tío Rudy bajo la monta de Sergio Vázquez y Memo bajo la rienda del experimentado Danilo Salinas, jockey de grandes éxitos en la Arena Palmeiro. Tercero Magi Magi, otro hijo de Mosito Guapo, al igual que Memo. Y esta lucha que se va desarrollando en la punta a un tren vertiginoso en estos 1400 metros decidiría el final, porque el agotamiento haría presa de uno de estos. Tío Rudy aumenta su ventaja, pescuezo sobre Memo. Este duelo tan trabado es sin dar ni pedir cuartel. Tío Rudy con los colores del Club Newmarket preparado por Jorge Inda. Memo, su rival, con la chaquetilla amarillo, rojo y azul del Stud Panther. Lo prepara Guillermo Aguirre. Y vemos que Tío Rudy, el favorito, el hijo Sete Bandey, cede posiciones ante el corpulento hijo de Mosito Guapo, que se encarga de ser dueño de la carrera, postergando a Magi Magi, su hermano paterno del Stud La Nona. Último arriba Seven Days, que no ha vuelto a recuperar estado después de un brillante estreno hace algún tiempo. Miren qué lindas imágenes estas, con Memo lanzado en fuerte avance final. Y al día siguiente, este domingo, en el Club Hípico, los 1600 metros, ojo que sin apuestas, pero con mucha emoción, del premio Colectividad Árabe. Colonia esta, institución de Colonia esta, que ha apoyado grandemente la hípica en nuestro país. Decorativo, con Gustavo Barrera arrancado en punto. Tercero se colocó Río Tinto, lo sigue simbólico, tercero Río Tinto, último Don Guille con chaquetilla verde. Pero veamos qué llegada. Río Tinto avanzando fuerte por el lado de fuera, últimos 200 metros, simbólico alcanzando, tres competidores casi en una línea, Río Tinto por fuera también alcanzando. Simbólico sacó cabeza de ventaja últimos metros. Y por cabeza Simbólico, bajo la diestra efectiva de Fernando Díaz, posterga a Río Tinto con Sergio Vázquez y Decorativo con Gustavo Barrera, que arribó a medio cuerpo. Fue una milla intensamente disputada en la ya un tanto más blanda y por lo tanto muy beneficiosa cancha del Club Hípico, de acuerdo a las lluvias caídas hace pocos días en la capital. Miguel Droguet es un gran ciclista nuestro y es un hombre polémico. Siempre que uno conversa con él o le pregunta, dice cosas que muchas veces duelen. Hoy retornó a Colombia y antes de embarcarse conversó sobre el momento actual del ciclismo, vertió duras críticas para la federación de este deporte y también dio a conocer sus planes para el futuro campeonato mundial que se ha de realizar en Japón. Aquí está Miguel Droguet conversando con nuestro periodista Felipe Bianchi. Hace 5 años, Miguel Droguet, el Topollillo Droguet, velocista nacional que fuese figura defendiendo Unión Española, Green Cross y Pilsener Cristal, partió a Colombia para quedarse definitivamente en la ciudad de Medellín. Acá en Chile el círculo es muy pequeño y no hay una competitividad leal, digamos. O sea, no todos van hacia adelante como es en Colombia porque todos quieren llegar a ser profesionales. Entonces el nivel es muy, muy alto. Y te digo, proyecciones tengo mucho más allá que acá. ¿Cómo han sido estos 5 primeros años? Han sido bastante duros. Este año ya por fin entró a un equipo, el equipo Kelme, que tiene su sede principal en España y ahora en Colombia, donde está Fabio Parra, Abelardo Rondón, que son grandes corredores a nivel mundial.
Tras la experiencia, Droguet, que acaba de cumplir 29 años, volvió por un tiempo a Chile, con una visión bastante crítica del actual nivel del ciclismo nacional. Después de la última generación, digamos, que hubo, en la cual estoy quedando solamente yo en la selección chilena, no ha habido ningún progreso. Lo malo es que... Y todo se debe a que no se ha trabajado con gente joven. ¿No? ¿Problema de la federación? Yo creo que sí, la federación debería ponerse las pilas y buscar auspiciadores, patrocinadores para poder mantener una selección constante, tal como era antes. Que se recibía la ayuda del Comité Olímpico, había una residencia deportiva, se nos daba la alimentación, un viático. ¿Cuál es el viático actual para los ciclistas? Bueno, mira, el viático por 6 meses solamente, con miras al Panamericano, es de 3.300 pesos mensuales. Con lo cual tú lo vives diario, te da 111 pesos, o sea, te subes al bus y vas y no puedes volver. El año pasado, en el Mundial de Lyon, en Francia, Droguet logró la mejor ubicación de un ciclista chileno en la historia de este deporte, al ocupar el 6º lugar en la general. Pero no tuvo el premio que merecía, y aún hoy le duele, le molesta. Tú sabes que acá en Chile el fútbol es el que se lleva todas las noticias y todas las cosas, entonces justo en ese momento sucedió lo que con Roberto Rojas, también estaba la pelea de boxeo de Cardenio Ulloa. Había mucha expectativa, entonces la actuación mía pasó a segundo plano. Me hubiese gustado que la federación me hubiese dado una llamada telefónica, un telegrama, un telex, lo que fuese. Pero te digo, fue bastante triste porque te digo, del organismo máximo del ciclismo chileno no tuve nada, absolutamente nada. Ahora, la meta es el próximo Mundial en agosto. Se correrá en Tokio, Japón, y la idea de Droguet es subir aún más el rendimiento. Porque parte de la federación... me encontré con la sorpresa en enero cuando presentamos el proyecto, que no quisieron avalar el proyecto mío, entonces por una parte la IGR tampoco, digamos, me dio toda la ayuda que yo solicité, pero en gran parte me está ayudando. Ellos me dan el pasaje, la estadía, pero me falta todavía para la preparación. Te digo, yo llevo entrenando desde el mes de diciembre para el Mundial y te digo, he gastado dineros que en realidad han tenido que salir de mi bolsillo para poder llegar bien a punto al campeonato mundial. ¿Cuál es la meta deportivamente en este campeonato? Mira, lograr primero que nada en este campeonato la clasificación, que es lo más difícil, y ya después la final tratar de mejorar el 6º lugar o mantenerlo. Acá tengo una información, dice que pedaleros de Pilsen Cristal ocuparon los primeros lugares en la clasificación general de la prueba ciclística clásica Municipalidad de Peñalolén. Esta y otras noticias nacionales lee para ustedes Benjamín Palacio. El primer lugar fue para el colombiano Wenceslao Lancheros con 38 puntos. El segundo lugar se lo adjudicó Roberto Muñoz con 35 y el tercero lo obtuvo Rubén Benjamín con 25. La última etapa del circuito, que comprendía Avenida Grecia, Canal Las Perdices y Tobalaba, la ganó Rubén Benjamín de Pilsener Cristal, seguido de Carlos Neira de Santiago Centro y Francisco Opaso de Entel Chile. El tiempo empleado en realizar la prueba fue de 1 hora 29 minutos 38 segundos con un promedio de 36,7 kilómetros por hora. Hoy culminó la última regata clase láser de la temporada 1990 en la laguna del Inca en Portillo. El primer lugar general fue para Martín León, el segundo para Germán Novión, seguido de José Manuel Ugarte. En la categoría damas triunfó Karen Angelek y en junior Juan Quipreos. Los laceristas chilenos participarán en el Mundial de Vela que se realizará en Estados Unidos. La próxima temporada de regata comenzará en el mes de agosto en La Herradura. Ayer se lanzó desde Concón la cuarta versión de la regata Mes del Mar, organizada por el Club de Yates y Guerillas. Más de 120 embarcaciones participaron en las distintas categorías. El ganador general fue el yate Sani, bajo el mando del capitán Marcos Agosín. Segundo fue Skidaidl, del capitán Carlos Gil, y tercero llegó Poluk, tripulado por Juan Hernández. En clase láser triunfó el yate Caco Yoma, de Sebastián Larraín. En Lightning, Ojo de Lince, de Alberto González, y en clase Optimist, Whisky, de Brian McDonald. Marcos Adasme, de Lo Barnechea, triunfó con un tiempo de 1 hora 16 minutos 36 segundos en la primera fecha de la competencia de biatlón en Maipú. El circuito se inició en el Estadio Municipal y comprendió 5 kilómetros de trote, 50 kilómetros de ciclismo y finalizando con 5 de trote. El segundo lugar fue para Fernando Ganqui, de Santiago, y el tercero para Eduardo Araya, de Universidad Católica. En damas triunfó Ivonne Albarracín, de Santiago.
Con la victoria de Pablo González de la Escuela de Caballería montando a Nadi, se definió la prueba Gran Premio Derby en la tercera y última etapa del concurso hípico de saltos de la Escuela Militar. El binomio se impuso con 3 faltas y un tiempo de 116,54 segundos. Alfonso Bobadilla de Escuela de Carabineros en Sócrates clasificó en segundo lugar y el tercero fue para Joaquín Larraín del Club San Cristóbal en Forastero. En la prueba Auxer y triple empataron Felipe Strait de Escuela Militar montando a Radrigal y Rodrigo Carrasco de Aras Nacional en Silverio. Siempre nos mandan saludos de todo el país, de norte a sur. Son muy cariñosos con Zoom Deportivo. De Isla de Pascua me encontré con un contingente que estaba acá en el continente, como le llaman ellos, y nos dijeron, los vemos siempre, mándenos un saludo. Yo les mando un saludo. Y también gente nuestra que nos escribe de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, están siempre diciendo, nos llega el Zoom, un saludo para usted, saludo para los del Zoom. Muchas gracias a todos ustedes. Y por esta vez, Zoom Deportivo termina. Los esperamos a la hora habitual el próximo domingo. Que descansen. Hasta entonces.